Saludos, saludos. Gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. La situación del conflicto Palestina-Israel continúa, lamentablemente continúa, y parece que la determinación y finalización de esta situación todavía no está a la vista de poder definirse cuándo podrá ser, cosa que todos esperamos, que finalice este actual conflicto. Hay una derivación producida, valga la redundancia, de esta situación, que es la parte económica. Hay algo que tiene que ver también con los combustibles, con el petróleo. Y sobre ese tema y otros de este conflicto, vamos a conversar. Él nos conversará aquí en la hora con Gregory, Guillermo Caram. Saludos, don Guillermo. Bueno, gracias. Espero que podamos conversar para que me ayudes. Bueno, como usted trajo su mente, que es bastante prolífica y muy bien amueblada, pues no habrá inconveniente en ese sentido. Gracias. Usted no vino solo. Ha escrito recientemente, bueno, en Financiero Digital, por ejemplo, todos los amigos pueden localizarlo, un artículo interesantísimo sobre una posibilidad que tiene que ver con los hidrocarburos, producto de esta triste situación. Me gustaría que usted nos explique. Bueno, más que sí, es una previsión que yo entiendo que los gobiernos deben tomar frente a todo tipo de problemas, frente al dengue, frente al COVID, frente a la economía. En este caso, ya hay autoridades del mundo árabe musulmán que, bueno, estamos hablando de 22 países árabes musulmanes que forman la Liga Árabe. Y ahí ya hubo una decisión de exigir que Israel cese el ataque a Hamas, porque no es a Palestina propiamente, sino a Hamas, que es un grupo, un brazo, ni siquiera un brazo, pudiéramos decir, un ente como una autoridad separada, ¿no?, de los palestinos. Y como esos países árabes son productores de petróleo, ya, por ejemplo, el ministro de Relaciones de Irán anunció que debería recortarse la producción. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que produce el gas, que le van a cerrar la llave a los países que se solidaricen con Israel en este conflicto. Pero además no es nuevo ni es ilógico. La OPEP, que hay muchos países árabes que son productores de petróleo y están en la OPEP, como por ejemplo Irak, Arabia Saudita. La OPEP ha sido recurrente en que utiliza el petróleo para controlar el aumento de la producción y el abastecimiento para controlar los precios. Si los precios bajan mucho, recortan la producción, y si suben mucho, pues para normalizar el mercado la aumentan. Bueno, ya la OPEP en ese sentido ya hay una conexión y hay una costumbre, hay una tradición, de manera que no nos debemos extrañar que eso suceda. Pero además el petróleo en tiempos de guerra pasa a ser un arma de guerra. Oye, porque esos cohetes, esos aviones, esos portaaviones, Estados Unidos tiene, por ejemplo, 2 portaaviones cerca en el Mediterráneo. Eso cuesta combustible, y los aviones que están ahí cuestan combustible. Entonces, hay definitivamente una demanda militar mayor, y probablemente para una compensación puede haber una restricción al consumo si es que no se quiere aumentar la producción. Entonces yo creo que una de las funciones de los gobiernos es prever situaciones, y en ese sentido entiendo que el gobierno dominicano, que lo veo como especie de una inercia, como que no está preocupado por las consecuencias. Tú recuerdas que aquí en la guerra de Irak en los 90 hubo problemas de abastecimiento de petróleo y combustible. Habían filas que se formaron. Y todo eso constituye un precedente para que nosotros tengamos que tomar algunas previsiones con relación al consumo de combustible. Usted ha mencionado algo que me llama, y supongo que el televidente también lo notó, una expresión de que el gobierno, con la situación actual, parece que no le está prestando atención, estoy citándolo a usted hace unos segundos,
a esa situación, me gustaría que desarrolle ese aspecto. Bueno, yo entiendo como que el gobierno, diría que parece que es como de poliéster, ¿no? Que los problemas no lo hacen estrujar. Te coges una tela de poliéster y la aprieta y no se estruja. Yo entiendo que el gobierno no vislumbra ninguna preocupación de que pueda haber un problema de abastecimiento de combustible, porque fíjate, el abastecimiento de combustible tiene dos vertientes. La vertiente cantidad, es decir, que haya suficiente combustible para satisfacer las necesidades nacionales, y el efecto precios. Bueno, por el lado de la oferta, de la cantidad, yo noto que hay una situación de dispendio. Por ejemplo, en algo tan elemental, yo hago ejercicio toda la mañana, salgo más o menos a las 7:30 de la mañana, y cuando llego al sitio donde voy están las luces prendidas. O sea, han permanecido la noche completa encendida. Es lo que usted deduce. Hora y media de sol de ñapa hasta que yo la vi. Porque a lo mejor yo, que en mi ejercicio de 1 hora, no la vi cuando salí. Pero en general, nosotros estamos viviendo, como la sociedad está viviendo, una cultura de dispendio que emana de una política de dispendio, de gastos elevados, que se transmite a las diversas instancias de la sociedad. Y me parece que la cultura de austeridad no está presente en estos momentos, porque los anuncios gubernamentales que se pronuncian, uno lo nota como, por ejemplo, un ministro dijo, no se preocupen que nosotros vamos a subsidiar el precio de los combustibles. O sea, todo se arregla con subsidio. También todo se arregla con deuda, porque el subsidio es gasto, el gasto mayor es déficit mayor, y el déficit se suplanta con endeudamiento. Incremento de deuda. Entonces, en lugar de estar preocupado, miren, comencemos a tener cuidado, a reducir el consumo de combustible. Mira los problemas de los tapones, que es el principal foco de dispendio de combustible, porque tú sabes lo que es un vehículo encendido en un tramo de 1 kilómetro que toma media hora con todo el consumo y sin moverte, porque una cosa es que tú consumas y te muevas, claro, o que tú consumas y produzcas, pero que tú consumas y te quedes parado, eso es tirar dinero por la ventana o por el muffler del vehículo. Exactamente. Entonces yo entiendo que está faltando y esto no es nada nuevo, es como una previsión que debió tomarse desde siempre, con el problema de los tapones. Por ejemplo, ¿qué pienso yo? Bueno, aquí hay un problema con los horarios de los establecimientos, que están regulados por una disposición del Ministerio de Trabajo. Pero eso crea aglomeraciones. Y vamos a dar libertad de horarios, acomodación. O coordinación de horarios. Coordinación, acomodación, lo que sea. Por ejemplo, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, y ella, cuando trabajaba, ella tenía que trabajar 6 horas. Uh-huh. Pero no era de 8 a 12, ¿no? Ni de 8 a 2, ni de 8 a 4, no. Sino ella podía llegar a las 11 y salir a las 7, o entrar a las 6 y salir a las 12. Lo importante era que trabajara las 6 horas. Entonces, eso racionaliza, distribuye la ocupación de las calles y el uso de los vehículos y elimina los congestionamientos y los taponamientos. Yo creo que está faltando como una preocupación, una señal de preocupación de parte del gobierno, que luce como siempre contento. Y esto no solamente sucede con el tema de los combustibles, sino en general para este es un gobierno que disfruta mucho las buenas noticias, pero rehúye dar las malas noticias. Y cuando tú das una mala noticia en un ambiente de seriedad y de coherencia, pues la ciudadanía lo acoge bien, lo ve como un gesto de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Volviendo al tema que iniciamos el conversatorio sobre lo que sucede en Palestina, con Palestina e Israel en este momento, Hamas,
Hay una derivación que usted ha planteado. ¿Hasta dónde podría llegar concretamente? ¿Qué usted vislumbra? Y también concretamente, ¿hay alguna medida fuera de austeridad en el uso de combustibles que República Dominicana pudiera tomar en esta circunstancia o en una circunstancia similar que amerite prever el uso de los combustibles? Bueno, yo no veo el final de esta situación y estoy muy preocupado. Fíjate que Rusia propuso un proyecto de resolución. Estados Unidos tiene hay 4 naciones que tienen capacidad de veto, que fueron eran las 4 potencias cuando se creó el sistema de Naciones Unidas. Y hay países que tienen capacidad de veto. Rusia es uno, Estados Unidos es otro. Creo que Francia, posteriormente se incorporó China. Pero Rusia teniendo capacidad de veto, propone un cese al fuego. Lo rechazaron. Leí en la prensa que ayer Estados Unidos propuso algo similar y se quedó solo. O sea, no veo el final de esta crisis. No me parece que el gobierno de Israel va a ceder, al contrario. Están con la política de hacerlo rápido por si acaso sucede algo. No veo un liderazgo mundial que pueda llamar y convocar. Que realmente este problema de liderazgo no es solamente nacional, sino es mundial. Veo un liderazgo, sobre todo en Occidente, debilitado. Fíjate que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, con un nombre rarísimo, apoyó a Israel, incluso fue a Israel y le tomó un bombardeo, pero ha tenido cuestionamientos en el Parlamento Europeo. En fin, no veo un liderazgo enérgico en el mundo occidental que pueda ser el que convoque a un tipo de reuniones, porque acuérdate que ha habido pactos anteriormente. Biden fue en persona a Israel. ¿Tiene algún significado eso para usted? Para mí un error estratégico. ¿Por qué? Porque fue Israel y entonces intentó ir a Jordania y Jordania le dijo que no fuera. Entonces ya... ¿Por qué sucedió eso? ¿No se preveía, no se pudo prever que ocurriera ese desplante? Bueno, yo no desconozco por qué la posición de Jordania, pero puede haber sido hasta por una tontería, porque fue Israel primero, o que dijo algo en Israel que no le gustó a Jordania, o porque Jordania entendió que debería canalizar las cosas a través de la Liga Árabe. En fin, pero no hay un liderazgo sensato y que pueda tomar las riendas de este conflicto tan doloroso y que yo no visualizo una solución. Bueno, los milagros existen. El Papa podrá convocar, pero el Papa convocaría a judíos y a musulmanes, no estaría convocando a cristianos, ¿no? En fin, veo el ambiente muy complejo. Y creo que nosotros tenemos que tomar previsiones, precauciones. Es como si tú ves, por ejemplo, que vas a tener en tu negocio o en tu vida o en tu salud un problema. Bueno, yo voy a guardar dinero para que lo que se me presenta yo pueda financiarlo. Y podemos con esta situación y con esa, por ejemplo, con los hidrocarburos, ¿podemos hacer algo o en otro sentido? ¿Qué podríamos en la práctica, Guillermo Carán, hacer? Bueno, yo creo que se impone hay muchas técnicas para reducción de combustible. Por ejemplo, ya te dije la liberalización de horarios, no obligar a todos los comercios que abran de 10 a 6 o de 8 a 5 o de 8 a 4. Tener flexibilidad para que no se produzcan aglomeraciones y que no produzcan taponamiento. Pero también hay otras medidas. En muchos países se está experimentando la reducción de la jornada laboral a 4 días. Hay técnicas para el ahorro de combustible, por ejemplo, manejar a tantas velocidades en el caso de carreteras. Hay velocidades que se consume más o menos combustible.
y transmitir. Hay otras, por ejemplo, aquí se han puesto en práctica algunas. Yo recuerdo en los 70 que aquí obligaron, en una de las crisis, obligaron a circular los vehículos con placa interdiaria, los nones un día y los pares otros días. Mucha gente lo criticó, pero dio resultados, se eliminaron los taponamientos. Y por supuesto la inducción de la cultura. Mira, el domingo yo salía a almorzar con mi familia, el domingo, el sábado, no me acuerdo, y de repente me cogió el sueño y cuando me levanto no encuentro a nadie a casa. Cuando entro busco la familia, se había ido adelante y entro al cuarto de servicio y veo el abanico prendido a toda velocidad. Entonces, ese tipo, eso es esa consigna de, por ejemplo, que una vez aquí se enarboló, apaga un bombillo. Bueno, es una transmisión de cultura que reduciría el consumo. Ahora, tú me preguntaste qué otras cosas se pudiera hacer. Entonces, vamos a los precios. Bueno, fíjate, aquí el precio de los combustibles es una variable que depende del precio del crudo. Se traduce, hay un misterio con un concepto nebuloso llamado paridad de importación, o sea, cuánto hubiera costado el combustible aquí haciendo una operación de paridad. Pero a esa operación, perdón, a ese valor se le agrega un impuesto, varios impuestos, uno de los cuales se llama ad valorem, que es un impuesto que depende del 18% del valor de los combustibles. Yo diría que se congele ese porcentaje y que el Estado se sacrifique y diga, bueno, yo ahora que el último mes que no había crisis, recaudé tanto. Vamos a dejarlo fijo ese valor y no que si no es lo mismo aplicar el 18% a 50 que el 18% a 100. Claro. Vamos a congelar los impuestos. Pero hay otro ingrediente y es que en el componente final del precio se fija un porcentaje para los distribuidores y los transportistas. Ellos están muy cómodos. Tú no te das cuenta que nunca ha habido protesta de los distribuidores, de las gasolineras, por el precio del petróleo. Nunca ha habido queja. Evidentemente tienen mucha conciencia porque no ha habido quejas. No, tienen mucha conciencia, no, que van muy cómodos. Oh, ya. Porque ellos simplemente trasladan y además ganan más si el precio sube. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en términos globales, la sumatoria de los márgenes de distribución y transportación es como un 20%. No es lo mismo que la gasolina valga el 100 al 20%, son 20, que la gasolina cueste 50, que el 20% serían 10. Es decir, los distribuidores y los transportistas ganan más cuando el precio sube y están frotándose las manos. Pero hay un efecto mayor en todo eso. Y es que anula la competencia. Porque si yo no puedo fijar un precio, competir. Mira, en España, en Estados Unidos, a veces hasta en gasolineras de corta duración hay un precio diferente. ¿Por qué? Porque entra la competencia. Pero aquí es lo contrario. Cuando aquí Turbí se le ocurrió bajarle un peso a la gasolina hace 20 o 30 años, lo metieron preso. Sí, yo recuerdo. Entonces, ¿te recuerdas? Yo creo que... En Santiago fue eso. Santiago. Y yo creo que ha llegado el momento de que ese esquema se rompa. Pero hay anunciada, no sé si perdió ya vigencia, si perimió el aviso y anuncio por el Ejecutivo de la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero la ley propuesta complica más el procedimiento en lugar de simplificarlo, porque hace la fórmula por la que se fija el precio, en lugar de tener 4 o 5 variables, creo que le agrega 8 variables. Pero se oye como a complicaciones. Pero claro, la burocracia complica, yo no sé para qué cosa, ¿no? Bueno, yo sí sé para qué cosa, pero hay que probarlo para denunciarlo. Pero lo cierto del caso es que lo que debería hacerse, bueno, el Estado que ponga su impuesto, el que quiera.
se trae el combustible y que los distribuidores y los camioneros y las gasolineras pongan el precio en competencia para que así beneficien al consumidor. Esa para mí es otra medida importante conjuntamente con la reducción del consumo. Geopolíticamente, esta situación de Palestina, Israel, Hamás, Israel, Franja de Gaza, esa situación que ahora aparenta que Israel es el victimario en muchísimos aspectos. ¿Cuál es el alcance en el aspecto económico que internacionalmente puede derivarse de ahí? El alcance no es solamente económico, es político. No, pero en la parte, don Guillermo, de la influencia que tiene que ver en los mercados, en la parte económica. Si por ejemplo, si ya Irán habló de reducir el suministro de petróleo, si ya Qatar habló de reducir el suministro de gas, y ambos son miembros de la Liga Árabe, puede ser que en cualquier momento haya una política árabe-musulmán de reducir el suministro. Entonces puede haber un problema de falta de combustible para las actividades económicas y para la cotidianidad humana de las personas, y puede haber un problema de precios. Entonces todo eso realmente debemos tenerlo presente, y por eso llamo a que el gobierno tome desde ahora previsiones. Bien. En otro aspecto. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de tomar una previsión. Se arregló con Venezuela para el suministro del gas y de combustible. Entonces, eso realmente... ¿En qué consiste? Porque miraba esta mañana precisamente en la parte básicamente política que tenía que ver con la aseguranza de elecciones el año entrante en Venezuela, que ahí prácticamente ganará el gobierno, porque la oposición en Venezuela, cada una anda por el este, norte, sur, los 4 puntos cardinales, pero bueno, eso es otra cosa. Explique cuál es el alcance de ese beneplácito que le ha dado Estados Unidos a Venezuela. Estados Unidos está buscando un suplidor cercano, fuera del área de guerra, porque Venezuela y América Latina y el Caribe no están al alcance de los misiles ahora mismo. Pero Estados Unidos maneja gran parte del petróleo venezolano. Sí. Sobre todo en refinamiento. Sí, pero ahora que le ha dado, que le ha abierto las cartas, con la excusa de que van a simplificar o que van a abrirse políticamente, pero yo personalmente creo que eso aprovecharon, que hubo una parte de la oposición venezolana que suscribió un acuerdo con el gobierno, pero no creo que ese sea un acuerdo efectivo en términos de conducir a Venezuela a la democracia. Estados Unidos aprovechó esa coyuntura y dijo, déjeme ver para abrir los mercados y tener un suplidor seguro. Venezuela tiene aún esas grandes reservas que durante años se ha mencionado, ese potencial petrolero. Sí, hay un potencial petrolero y Venezuela hay muchas zonas de América Latina y de la isla, la Sierra Maestra y toda la minería en el archipiélago tiene potencial, inclusive, ¿no?, incluyendo nosotros. Podemos tener potencial, pero tú plantear ahora como solución la autoproducción de petróleo, es un proceso complicadísimo, implica exploraciones que ya las están haciendo, explotaciones, inversiones elevadas, y ahí entra otra parte de la imprevisión. Como ni siquiera estamos pensando en una autosuficiencia alimentaria, en que sería demasiado pretencioso pretender que uno pueda satisfacer su demanda energética con producción local. Vamos a hacer una pausa. Al regreso ampliaremos, usted ampliará con otros temas que tienen que ver con economía. Guillermo Caram en La Hora con Gregory.